Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Saludamos a Andrés Úsuga, abogado constitucionalista. ¿Cómo me le va? Hola Nacho, muy complacido y agradecido de que me vuelvan a invitar después de tanto tiempo. Claro. Saludo especial para todos. Sale cada 15 días. Pero dice que... Hombre. Viene cada Bueno, mes, José, pero no. usted ayer planteó aquí una interrogante y dijo, el único que nos puede responder eso puede ser el doctor Úsuga. Arranquemos sí, por señor, ahí. pero sabe, un interrogante que es después hasta reformulado con la intervención que estábamos viendo ayer del presidente Gustavo Petro, cuando acusa al registrador del delito de sedición. ¿Y quién mejor que el doctor Úsuga para explicarnos qué es el delito de sedición y por qué el presidente dice que el registrador tiene o está cometiendo ese delito? Hombre, muy grave lo que hace el presidente, que es señalar y casi que darle una orden, yo no sé a quién, me imagino que al ministro de Justicia, de que formule una denuncia en contra del registrador nacional del Estado Civil. Hay delitos, hay 3 delitos en Colombia que son políticos. ¿Qué significan delitos políticos? Son con los únicos delitos que usted podría, después de o pagar la pena o que le entre un indulto, hacer política. Esos son los únicos delitos que permiten, que son rebelión, sedición y asonada. Entonces, pues rebelión es lo que hace, o lo que decía que hacía la guerrilla hasta los 80. Sedición es más o menos como desconocer el mandato, algo así como una desobediencia civil. Lo que pasa es que le está diciendo algo que inclusive incurre en un error, porque es como si le dijera, es que el jefe del registrador soy yo. No, es que el registrador no tiene jefes acá. Ustedes saben cómo se elige el registrador, ¿cierto? Sí. Los 3 presidentes de cortes. En el momento en que van a elegir presidente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, desde el acto legislativo 01 de 2003, porque antes lo elegía el Consejo Nacional Electoral. O sea, los 9, que a mí no me gusta decirles magistrados, elegían quién era el registrador. Ahora lo eligen de un concurso, porque así lo dijo el acto legislativo, de un concurso. Lo que quede del concurso, entre los 3 presidentes de Corte que estén en ese momento, eligen al registrador y así eligieron al señor Penagos. Pero el señor Penagos no tiene jefe, según la Constitución. Pero hay que recordar, usted lo recordará, que en el pasado ya el presidente Gustavo Petro, que era el refiriéndose del fiscal. Al fiscal, dijo que él era el jefe y que tenía que, o sea que, por eso digo yo que él tiene grandes un pequeño confusiones. dictador. Lo que pasa es que él tiene grandes confusiones No, porque... y ustedes escucharon otro comentario que hizo hoy o ayer, que estos señores son solamente para efectos de logística. Así lo dijo, así. Pero lo dijo fue el ministro del Interior. fue Dijo que el él era un simple operador logístico. Entonces uno le dijo que quién era el operador logístico. Que Hernán Penagos. Imagínese, el Penagos registrador. salió. Entonces lo que uno piensa es, y eso es el desescalamiento del lenguaje. Eso es desescalar el lenguaje. No, así es que le quieren será bajar. que esta es la imposición de una semidictadura. Porque usted le puede ver de las dos formas. O desescalar o ir montando la dictadura y metiendo a todo el mundo en la cabeza que es que hay que acabar con todo. O Nacho, serán las dos cosas. Que mientras unos Muy bien. están hablando de desescalar el lenguaje, otros están montando lo otro. O sea, como que vamos a dos bandos. Es que yo no veo los José y otros, Nacho, los mismos. hay una cosa que es muy importante, para que quede aquí de una vez asentado en la principal mesa de opinión de Antioquia, como dicen ustedes. Ni los golpes de Estado son como se los sueña todavía la gente en las películas, ni las dictaduras son como la gente las muestra en las películas y en las series de televisión. Eso era de los años 70 y 80 y hacia atrás. Ya no es así. Ya una dictadura puede ser una dicta blanda, porque usted no va a ver mandando a encarcelar a la gente, pero sí desconociendo el Estado de Derecho, a punta de decretazos, a punta de leyes y decir que todo el que no está con ustedes es un traidor, de que si el legislador no se le fila es un traidor, de que si los jueces le decretan, como acaba de suceder, una suspensión provisional del acto administrativo, entonces que las Cortes no quieren al pueblo, las Cortes están en contra de la voluntad popular, es muy delicado. Andrés Úsuga, hasta este gobierno nunca habíamos visto en la historia reciente del país, creería yo, el uso de la palabra de una manera tan agresiva. Ahorita lo decía José aquí, cómo se refirió a Miguel Uribe el presidente Petro, cuántas alocuciones dijo y cuántas menciones de muy mal gusto. Es más, en algunos recuerdo que hasta lo responsabilizaba de 10.000 muertes, pues sí, a raíz de lo del abuelo, o sea, el mensaje fue directo. Y no estamos acostumbrados a esto, pues, y parece que no fuera un sinsentido.
no se puede hacer nada. El presidente es así intocable, puede decirle a Chepe al que sea, acusar al que sea, y yo me quedo tranquilo porque yo soy el presidente y aquí no va a pasar nada. Nacho, yo en algún momento vine, la última vez que vine, que hace como 2 meses o 3, estuvimos aquí con Andrea y con el doctor Jorge Enrique, estábamos hablando de la Comisión de Acusaciones e Investigación de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Desde que esa comisión no tenga de verdad voluntad política o dientes, y como yo creo que usted mismo lo ha dicho acá, usted sabe que yo soy fiel seguidor de su programa, lo primero que hacen, no solamente lo que pasa es que especialmente, todos los presidentes al momento de elegirse, es garantizar las mayorías en esa comisión. ¿Y qué es garantizar las mayorías en esa comisión? Al menos tener, de los 15 que eran, hoy 18, tener 8, para tener tranquilidad de que no lo van a investigar. Pero es que este tiene 15 de 18. Entonces así es muy complicado. No le va a pasar absolutamente nada. En cuanto a ¿Y esa sí eso, no. ¿Y es permitido este lenguaje? No, hombre, eso es demasiado Las delicado. muñecas de la mafia. Es demasiado delicado. Esto es una violencia verbal que ya raya con otra cosa. Nacho, muy... yo lo dije inclusive en un artículo por ahí que me publicaron en El Colombiano, que la gente ha querido asimilar esto, por ejemplo, al tema del asesinato o del intento del sicariato en contra de Galán, de Pizarro, de Bernardo Jaramillo, y yo creo que no es tan asimilable. ¿Por qué? Usted que se acuerda, aquí estaban muy jóvenes casi todos, inclusive Andrea no había nacido, usted nunca vio al presidente Barco insultando a sus opositores. Vuelvo y le digo, no recuerdo en nunca. mi historia jamás a ninguno. Al presidente Samper. Es que ni Samper, que estuvo acusado hasta el alma. O sea, ni siquiera Samper en contra de Álvaro Gómez, que lo terminaron matando. Yo nunca vi a Samper insultándolo de esa forma. Ni Santos en su pelea con Uribe. Claro. O sea, nunca los vio. No. Y nunca los vieron agredir al actual presidente como congresista y senador, que los atacó durísimo y era muy polémico, claro. Y nunca lo trataron con la respectiva dignidad. Y era un gran opositor. Entonces, ¿tenemos un presidente digno o no tenemos un presidente digno? Yo creo que esa dignidad la ha ido perdiendo él mismo, ese cargo la ha ido perdiendo, pero sabe una cosa, que yo creo que hace parte del libreto del que vinimos a hablar. Porque usted sí se acuerda del señor Chávez, que en paz descanse, hablando de los escuálidos, hablando de los enchufados, sí, siempre. Hablando, ¿cierto? Entonces yo creo que eso hace parte del libreto del Foro de Sao Paulo, que es, llegan unos momentos precisos de esas 4 fases en las que ellos escalan el discurso a la grosería, a la ramplonería, pero adicionalmente a la mala asesoría, porque ya hoy, imagínense con quién se está quedando el señor Petro. A ver, al lado Benedetti, al lado Montealegre y al lado, ¿quién es el otro que está absolutamente jugado con él? El ministro de Salud. Imagínense el nivel en el que estamos. Guillermo Alfonso Jaramillo. Insultando a la gente también. A ver, sáqueme una duda. Foro de Sao Paulo, del que tanto se habla, y por ahí lo vi a usted entonces hablando de eso. ¿Cuándo fue eso? En 1990. No, eso es prehistórico, no existe. Y yo le decía, ¿sabe por qué no existe? Porque es que usted dice, hace parte del libreto, ¿sí o no? Entonces hay que escalar el discurso a esto. Eso no funciona. Es que en el 90 esto no existía con la potencia en la que está hoy. O sea, pero es que yo no creo que ese libreto exista, o sí pueden haber algunos parámetros, pero ya están perdidos. No, pero es que una cosa es que ellos no reacomoden el libreto a las realidades sociales. Las redes sociales evidentemente potenciaron lo que era el Foro de Sao Paulo. Pero incluso, vea, le cuento a Nacho, eso empieza con Fidel Castro. ¿Y por qué? Precisamente porque tenían que replantear la estrategia, porque se les cayó la financiación de la Unión Soviética cuando se cae el muro de Berlín. Ellos dicen, a mí se me va a caer el discurso. Fidel, que es un tipo muy sagaz, llama a alguien que ni siquiera era presidente, sino que era un congresista de Brasil, Lula da Silva. Y en el 90 hacen el primer foro, o sea, la primera reunión. Ojo, van 29. Y la gente... anual, no fue una sola reunión, sino que ya van 29 reuniones. Van 29 reuniones. Pero claro, ¿dónde salieron las directrices? ¿De la primera? Salen las primeras directrices porque... Pero fíjese, algo más allá. Las directrices que salen, no salen porque Fidel Castro se sentó y dijo, mira lo que se me ocurrió. No, es la aplicación de una cosa que se llama gramscianismo o marxismo cultural. ¿Usted sabe cuánto hace que eso estaba escrito? Desde los 30 con Antonio Gramsci, en los 38 cuadernos de Gramsci.
Y él lo que aplica es, mire, y se los dice así, porque se los dice con los más de 100 movimientos que estuvieron allá. Y contémoslo. ¿Usted sabe quién estuvo en el Foro de Sao Paulo por parte de Colombia? Las FARC y el ELN. Sí. Pero hoy, ¿quién hace parte? Y está ahí, porque es que eso no me lo estoy inventando yo. ¿Y quién hace parte hoy? El Partido Verde, la Unión Patriótica, el Maíz, el Polo Democrático. Hacen parte del Foro de Sao Paulo. Hacen parte del Foro de Sao Paulo. Y se siguen reuniendo. La última reunión fue en Honduras, Sí. la número 29. Van para la número 30. Pero usted sabe qué fue lo que hicieron ellos, o en qué consiste el gramscianismo, para que vea cómo se repotencian y cómo no se quedan quietos. El gramscianismo lo que les dijo fue: nos estamos equivocando. Ojo, el presidente del Partido Comunista Italiano, desde la cárcel, en unos cuadernos, nos estamos equivocando. ¿Por qué? No es sostenible un régimen en el que apliquemos solo la violencia y la imposición. Tenemos que llegar a punta de la cultura y tenemos que llegar por las vías democráticas. Sí. Entonces, Las redes sociales. Claro. Entonces, lo primero que hacen es, en el 90, Fidel dice, se los dice a ellos: mire, ustedes no van a llegar como llegué yo, con los fusiles en alto a la Plaza de La Habana. Y le dice Daniel a Ortega: tampoco van a llegar como llegó usted a Managua. No vamos a volver a llegar así. Tenemos que llegar por las vías legales y desde adentro. ¿Quién es el primer presidente? Ni siquiera estuvo en el Foro de Sao Paulo. Lo que pasa es que después se volvió el líder, Chávez, en el 98. Se demoraron 8 años para poder aplicar el libreto del 90 al 98, cuando gana Chávez. Y ha tenido 3 fases, pues. Sáqueme una duda, usted que conoce el tema. Foro de Sao Paulo. La izquierda obligatoriamente socialista, porque uno hay veces mira a los países europeos que tienen presidentes y mandatarios de izquierda que no van hacia ese punto. Cuando hago este pensamiento, o tengo este pensamiento en este momento, usted un Chávez, no, el socialismo del siglo XXI yo lo voy a reinventar porque yo sí sé. Surge de ahí, ¿no? Para que dejemos claro. Y entonces llega Cuba y también el socialismo, y yo me lo o sea, todo lo que fracasaron los otros, yo lo sé hacer mejor. Llegó a Venezuela, todo lo que fracasaron los otros, yo lo voy a hacer mejor. El Evo Morales también lo intentó, pero no le dio. El Foro de Sao Paulo es un foro de socialistas o de izquierda socialista, porque es que usted trae aquí a Robledo y a usted le parece que es un tipo malo. Se la voy a llevar. Pero es que ser socialista per se no es malo. No, ser izquierda no es malo, ser socialista sí. Es la Tampoco. pregunta. No, es que yo lo que creo es que vivimos confundidos con palabras. Sí. La verdad es que el tema realmente es el comunismo. Muy bien, que ese sí es el peor. Cierto. Pero es que el comunismo es de verdad la religión de ellos, ¿cierto? Sí, Corea del Norte. ¿Y qué es lo que hace? Exacto, ese en la plenitud. Sí, en la plenitud. Pero ¿qué es lo que hace Gramsci? Dice, no podemos aplicar el comunismo como lo hace, por ejemplo, Beria en la Lubyanka con la Checa. Esto es, con la KGB. Si seguimos de esa forma, el pueblo nos va a odiar. Y vamos a durar hasta que nos dure el líder, que era lo que iba a pasar cuando se cayó Stalin. Sí. Entonces, ¿quién entiende la situación? El discurso, y los invito a todos a que lo busquen, el discurso de Nikita Khrushchev, cuando se separa de lo que había vivido con Stalin. Película que les recomiendo, La muerte de Stalin, buenísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos entienden que el que se había dado cuenta de cómo hacemos para llegar al poder y sostenernos en el poder. ¿O usted no se acuerda de la entrevista con Jaime Bailey de Chávez, candidato, diciendo, sí, claro, yo no soy comunista, yo no soy de izquierda y yo voy a respetar las libertades? Y cuando llegó, a los 2-3 años, ya dijo, soy comunista y me toca arrasar. Entonces, ese es el libreto, hay que engañar. De hecho, la primera fase, ¿sabe cómo se llama la primera fase de Foro de Sao Paulo? La ternura incluyente. Esto es, no, yo no voy a llegar a hacer lo que todos piensan. Yo voy a llegar a abrir la puerta, a que todos dialoguemos, a que todos somos amiguitos. Sí, pero ese es el primer año. Y entonces uno dirá, pero eso se está aplicando acá. Ay, ¿no llevaron al poder en el primer gabinete del señor Petro a Ocampo, a Alejandro Gaviria, a Cecilia López Montaño? ¿Y qué pasó después? Antes de que cumplieran el primer año. Chao. Entraron a la segunda fase, que se llama el radicalismo activista. O sea que acá están acelerando el proceso o las directrices del Foro de Sao Paulo. Mira, te cuento, José, lo que pasa es que básicamente son como 4 fases. Entonces, como hay países que tienen pues 5 años de gobierno y otros que tienen 6 años de gobierno,
Entonces, y hay unos que tienen reelección y otros que no tienen reelección, todo eso depende de eso. Pero acá, como son 4 añitos de gobierno, lo que uno creería es, si son 4 fases y son 4 años de gobierno, van a ser una fase por año. Pero eso no es tan exacto, porque no es decir, entonces ahora que es 6 de agosto y se me va a cumplir el primer año, acabé la primera fase. Ellos a veces empiezan las fases antes o las acaban después. ¿Hoy en qué estamos? Hoy estamos entre la tercera y la cuarta fase, finalizando la tercera, que se llama el caos inducido, y entrando a la cuarta, que se llama la ruptura institucional. Y lo que pasa es que lo que usted dice puede tener cierta validez en el siguiente pensamiento, y es que obviamente para lograr eso se necesita tener un caudillo. No Claro, cualquiera puede llegar a hacer eso y sostener Carisma. Carisma. Entonces Claro. aquí tenemos una persona Sí, carismática, claro. ¿sí o no? Lo que no le pasó a Boric en Chile y lo que no le ha pasado a otros, ¿sí? Que el mismo ya muy apagado, Claro. Luis Ignacio Lula da Silva, muy apagado ya no. en otro Que concepto. fue el que empezó con eso, Sí, ¿no? por eso, pero ya muy apagado, ya un No, la tipo edad más también, y después demócrata de y más después de un distinto. carcelazo. es Entonces una necesitan cosa un difícil. caudillo, pero entonces todo esto lo que pretende eso es terminar en una dictadura. Sostenerse en el poder. No, pero la pregunta es concreta. No, por eso. Generar una dictadura. Ojo, es que no son cosas excluyentes, Nacho. Que yo te diga que es una dictadura, sí, pero que no se note que es una dictadura. Sino que ellos, por las formas democráticas, van a decir, no, pero es que se puede. ¿O cuál es la lucha que hace aquí todo el tiempo? No todo el tiempo están peleando con el Estado de Derecho, pero es modificar el Estado de Derecho para decir que no son una dictadura, sino que son la representación del pueblo. ¿Y qué ha dicho Gustavo Petro N 1000 veces, o si usted que le sigue los discursos? Yo me quedo hasta que el pueblo crea y No, quiera hasta que yo que me el pueblo quede. diga que me tengo que quedar, entonces yo ya me sacrifico Pe- por usted pe- porque le pero- parece pero invertir. eso no- Entonces es Sí. una dictadura, no es una dictadura. Doctor Úsuga, pero eso no es lo que buscan todos los movimientos, sostenerse en el poder. Sí. Sí, de pero- derecha, izquierda, sí, de donde pero sea. respetando a lo que le dicen en ciencia política el rule of law, el Estado de Derecho. Pero cuando usted intenta modificar el Estado de Derecho a las bravas, ¿cierto? Como sea, esto es, se la voy a poner así, con un ejemplo clásico y de acá. Sentencia C-141 del 2010. Le dijo al presidente de la República de esa época, febrero del 2010, le dijo, usted no se puede volver a reelegir. Punto. Y el Y ya, discurso. ¿cierto? Y el discurso del señor Uribe, hablando después de ese resultado. Estaba en Barranquilla. ¿Qué diferencia de discurso? Estaba en Barranquilla y dijo, Acatamos lo que nos acato dice. lo que acaba de decir la Corte Acatamos Constitucional. lo que Era nos dice. un viernes en la noche en Barranquilla y dijo, lo que acaba de decir la Corte Constitucional, no tengo problema. Y ojo, ¿tenía votos para reelegirse o no? En ese Todos. momento sí. Todos los votos, porque Todos. la Sí, legitimidad sí, sí. era 80. La legitimidad era 80. Se podría haber reelegido, voy a hablar en una palabra muy paisa, braviando a la Corte. Braviando a Humberto Sierra Porto, diciéndole que Se estaba hubiera en contra reelegido, del pueblo. se hubiera reelegido. No, y lo hubiera dicho, Sí, y por la eso. gente hubiera aplaudido en contra de Humberto Sierra Porto, que Sí. fue el promotor de la sentencia. Pero respetó Y, lo de... y dada su imagen, se hubiera reelegido por lo que era la imagen, Claro. con una mayor favorabilidad o ventaja que en el 2006 y No, y en con la una elección de excusa, 2002. mejor, con una excusa Con más que era, ventaja. tengo que terminar la tarea, me falta un poquitico, ¿cierto? Y evidentemente entregó el poder el 7 de agosto del 2010 y en septiembre cayó Cano, ¿o no se acuerda? Sí, señor. ¿Cierto? A los mesecitos cayeron los dos grandes cabecillas de las FARC, entonces uno dice, él hubiera podido acabar la tarea en cabeza de él, pero no lo hizo. Esta lucha que se plantea en diferentes países va ligada a lo que usted dice, a ver cuánto tiempo más nos quedamos en el poder o Así es. perpetuarnos en el poder. Lo que pasa es que para unos es más fácil y para otros es más difícil. Pregunta aquí puntual y esto va es directo a cooptar libertades, a tener unas políticas de el Estado puede con todo, los empresarios no nos sirven. Y ese manual lo vemos muy bien reflejado en Venezuela. Lo que pasa es que ya el colombiano dice, no, aquí no va a pasar lo de Pero Venezuela. no lo eso puedes decir en campaña, ojo. No, yo sé que no, pero En es campaña que no. lo estoy llevando a usted a que usted lo diga Claro, ahora que no. usted está en pre-campaña. No. Ya estando adentro, ¿cierto? Ya cuando eres presidente, sí lo puedes decir. Cuando estás en campaña no lo puedes decir. No lo dijo ni Fidel. No sé si usted No, se acuerda. ninguno lo ha dicho. No, No lo todos dicen. eran unos santos. No, y todos dicen, ni vamos a Noriega, respetar ni la estos propiedad señores privada, de... la libertad de empresa. Ni el de Nicaragua, ni Cuba, Todos no, eso no lo han dicho. No lo pueden decir en campaña. Pero ya adentro... Pero entonces yo sí sé que no tienen lo dicen, aplicar. pero van es hacia eso. Sí, claro. ¿Y por claro. qué cooptar las libertades?
Porque es que ¿Cuál es el beneficio de cooptar la libertad de una población? Porque es que la única forma de que no exista la oposición, no sé si vieron el debate hoy entre Mauricio Gaona y el señor Montealegre, le dijo, eso a lo que usted le dice, traidores en contra de la patria, en contra del gobierno, en cualquier sociedad le dicen oposición. Y es lo más normal que hay en cualquier república democrática, oposición. Ahora bien, ustedes le quieren poner el nombre que sea, como, ¿cierto? HPs, desgraciados, lo que sea, pero eso es la oposición. La oposición es... ¿Y por qué? Porque precisamente en qué consiste la república y las repúblicas democráticas, en la alternancia del poder. El poder es para alternarse. ¿Dónde funcionó medianamente bien? En Chile. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Inclusive Sí, teniendo, señora... cuando el señor Pinochet, es que a la gente se le olvidan unas cositas, cuando el señor Pinochet pierde el plebiscito del 88, película No, así se llama la película, ¿sí la has visto? No. Así se llama, No. ¿Por qué? Ganó el No. ¿Qué fue? No queremos más Pinochet en el poder. ¿Qué hizo el señor Pinochet? Entregó el poder y ya, y llegó la izquierda. Y llegó Patricio Aylwin, Lagos, y después se fueron rotando. Después llegó Piñera, después llegaba Bachelet. El péndulo normal de una república, de una democracia. Pero, sí, pero es que era el péndulo entre la izquierda y la derecha y no entre el comunismo y el resto del asunto. Es pero que, sí era. sí. Sí era. ¿Y Lo que entonces pasa por qué es que- progresó lo tanto? que- Entonces, ¿por qué no pudieron acabar con Chile? porque es que Michelle Bachelet creo que lo pensó muy bien y adicionalmente por la constitución del 80 de Chile, que no la pudieron tumbar en el primer gobierno, ahorita cuando empezó el señor Boric. Bueno, Iván Alarcón aquí como muy pensativo, dudativo. ¿cómo Nacho, se dice sí. eso? Cuente, a ver. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando uno escucha al doctor Usuga hablar del Foro de Sao Paulo, uno dice la contraparte que hizo durante todo este tiempo. ¿Dónde radica el verdadero error? Buena pregunta, ¿dónde está sí, la otra exactamente, parte? ¿dónde está la contraparte? Porque es que uno ve que el capitalismo hizo plata, tuvo un gran periodo de éxito, ganó la Guerra Fría con la tumbada del muro de Berlín, pero ellos no se concentraron en inculcar su modelo de gobierno Sí, hablan- a las futuras generaciones. Uno escucha hablar de cómo es capitalismo consciente, capitalismo no sé qué, pero no hay el foro del capitalismo, sí. No, inclusive lo intentaron hacer en algún momento cuando el Foro de Sao Paulo entra en algo de declive, que es cuando muere Chávez, ¿cierto? Ellos piensan, uy, se murió el jefe, y entonces, pero fíjese, ellos se reencauchan muy fácil, es que son muy hábiles, y ahí nace el Grupo de Puebla, que es el Grupo de Puebla distinto al Foro de Sao Paulo, ya no son organizaciones, sino personas. A ese pertenece nuestro flamante presidente Samper, yo, y el presidente Zapateiro, Rodríguez Zapateiro, ya son personas. Entonces se lideró desde México, pues porque ya estaba el señor AMLO. Sí, pero aquí se intentó hacer desde acá, no sé si lo recuerdan, ahí sí es un poquito más cercano, que es el Grupo de Lima. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces el Grupo de Lima, Eso no me tocó a mí. sí, Sí, claro, no había un nacido intento cuando- muy fallido, que lo hacen Colombia, Perú y Chile. Colombia, Iván Duque, Sí. PPK en Perú pero ese es el... y, sí, ya, y- sí, señor. y ese sí. Piñera, Sí, ¿recuerdas? sí, señor, sí. Pero no quedó en nada. No quedó nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Pierden el impulso, la derecha pierde el impulso. Exacto, perdieron unas iniciativas. Y adicionalmente, seamos sinceros, la derecha en este país, o a lo que le dicen derecha, pues que es que yo no le creo tampoco puncho a ese concepto, el republicanismo es bastante amarrado, para decirlo en palabras muy paisas, ¿cierto? muy codo. Es bastante tacaño. Sí. En cambio, del otro lado entienden la importancia De invertir en eso, de invertir en el en el mensaje, en la relato, campaña. en el relato sobre todo, en ganarse el relato y en ganarse el gramscianismo, en ganarse los artistas, en ganarse, ¿cierto? La televisión, el cine, la prensa, ¿no se han dado cuenta? Y las redes sociales. Y las redes últimamente. sociales fueron un detonador, así como en el conflicto nuestro, el detonador grande fue el narcotráfico de los 70 y los 80 para renovar la izquierda. Eso yo creo que no lo hubiera soñado nunca, ni siquiera, Fidel. a ver quién, no, ni Fidel ni Gorbachov, si hubieran soñado la izquierda con redes, que ellos se apoderaron de ese relato y por eso, que aquí también nació el concepto, Nacho, y yo creo que a usted hay que aplaudirle, que tiene muy buen ojo. Aquí estuvo Rodolfo Correa y fue el primero que habló
de bodegas. bodegas, sí. Lo dijo acá y por eso se echó encima Sáqueme- al candidato Petro en el año 2018. O sea, que me dio una duda. Entonces, desde este foro de Sao Paulo, que ya todo ese montón de versiones, en el momento en que nace esto y se va estructurando, ¿de ahí sale la palabra progresismo o de dónde sale esa palabra? Porque a mí me impacta mucho, es que sea de izquierda, derecha, de centro, donde sea, todo político Todos quiere quieren, progreso. todos quieren, progresar. todos quieren progresar. progresar. Y ellos se roban una palabrita apropiaron de ese término. muy importante. Pero no solo que eso. ya por el otro lado se la empiezan a apropiar los libertarios. O sea, Claro. entonces que queremos es la libertad, ¿sí o no? Más que progreso, libertad. ¿De dónde sale la palabra progresismo? Esto No. mismo habla Chávez en Cuba, en Nicaragua, en Chile, se habla de progresismo. ¿Y qué es eso? No es tan vieja como el Foro de Sao Paulo, es más o menos de mediados de la primera década del siglo y evidentemente es otro logro más del, como lo dicen ellos, la palabra es exacta, del constructo. Ellos hablan de constructo y las palabras, por ejemplo, ellos se apropiaron del relato de los derechos humanos, ellos Sí. se apropiaron del relato del progresismo, porque entonces cuando usted dice del progresismo, es como si entonces todos los otros quisieran retroceder, ¿cierto? Es como cuando hablaban de el Papa bueno, Juan 23, ¿cómo así? Entonces todos los otros fueron malos, ¿o qué? Es Sí, complicado, sí. ¿por qué? Porque es saber Sí, es manejar robarse la discursos. narrativa, es robarse una narrativa Sí, muy específica. y son muy hábiles con eso. Y es saber Pero entonces el progresismo no es un movimiento político, global, una tendencia de partido. Aquí en algún momento el progresismo fue cuando Gustavo Petro dejó el polo democrático, no sé si lo recuerdas, Sí. y creó progresistas. Era un movimiento, un loguito blanco con 4 colores, no sé Pero qué. de ahí no trascendió. No, ya ahorita ellos siguen hablando y ya no hablan de izquierda y derecha. Y nunca vas a ver hablando, fíjate, algo que tan curioso, con todo lo que habla Petro, con todo lo que habla Bolívar, el señor de salud, tú nunca los ves hablando de comunismo. Nunca. A pesar de que es Hablan lo que de están... fascistas, Exacto. palabra que ni siquiera saben Exacto. definir. No tienen ni idea de que eran los facios en Italia, Sí, pero, no tienen ni idea. pero se les facilita mucho utilizarlo y todos sus amigos de Latinoamérica, porque Latinoamérica es el mejor laboratorio de ciencia política del mundo. Se apropiaron también del tema del medio ambiente. Claro. Ellos No, se adueñaron de que y ellos el son los- buenismo del indigenismo, son muchas más cosas. Y de verdad uno tiene que reconocerles que son muy hábiles con ¿Y qué eso. pasa cuando entran otros disruptivos? Es decir, Bukele, Milei, que rompen y se están robando la agenda de América Latina. Entre dos, no nada más dos, para robarse toda la agenda de América Latina. Pero con lo mismo, y yo le voy a ser sincero, hoy tuve un programa en la mañana con un gran profesor que es José Bazuleta, ustedes también lo han traído acá. Yo creo que el discurso del presidente Bukele, a pesar de lo eficientista y de lo eficiente que ha sido, yo creo que no es sostenible en el tiempo. Va a ser muy difícil sostener, porque allá el tema es seguridad. Ahora bien, detrás de la seguridad se vino la economía de El Salvador. Sí, pero el tema es quién va a sostener una política de cárceles de ese nivel. En cambio, en mi ley yo encuentro otra cosa, con lo del libertarianismo y también soportado en el tema Axel Kaiser y en el tema, ¿cómo se llama el muchacho que ha venido acá, el filósofo? Que ustedes dos entrevistaron. Y Laje. Laje, sí. Creo que está muy bien soportado desde el punto de vista académico, porque adicionalmente lo que está diciendo Laje es lo siguiente, es que el capitalismo real nunca había existido. El capitalismo real lo estoy aplicando yo por primera vez en Argentina y está mostrando los resultados económicos. No sé cuánto le pueda durar el Pero discurso. realmente sí, porque en el fondo es primera vez en la historia de la humanidad que se hace un plan de choque como el que están haciendo en Argentina. que de verdad, Que eso verdad. sí es capitalismo y De verdad, verdad. De verdad, verdad. Sí, no muchos países que habían dicho que eran capitalistas. Allá mismo, el señor Macri no era capitalista, No. pero decía que era derecha, ¿cierto? Entonces ves la confusión y la lucha por el relato. Sí, el relato es claro y contundente, no al Estado, es que el Estado no puede ser omnipresente, el Estado no puede ser el que haga todo. Pero por el otro lado queremos que el Estado haga todo. No, pero es que el liberalismo que nace después de las 3 revoluciones burguesas o liberales en la primera parte del siglo XIX, la verdad es que ese libertarianismo nunca se aplicó, ¿cierto? La separación total de, no, el Estado tiene que ser pequeñito. Eso es la primera vez que lo está haciendo y por eso es que tiene un impacto mundial lo de Milei. Sí, total. O sea, se El robó la agenda impacto de es todos. mundial. Es más, Demostró que sí hoy hay está- un camino No. paralelo en la burocracia de todo. y hoy está empezando a decirle, inclusive,
al señor Trump, que ha sido totalmente inconsecuente con las banderas que se montó, porque Trump se cantó libertario en lo económico, pero ha sido absolutamente cerrado en las fronteras, en lo económico que le gusta tanto a usted, José. Es absolutamente contrario a lo que prometió. Entonces, yo creo que Milei va para un rato. El tiempo está corriendo, Colombia es un país sui generis, Colombia en este momento digamos que nosotros somos unos parias, el territorio de Antioquia y eje cafetero, frente a las encuestas, a todo lo que miramos, la desaprobación completa, o sea, nos volvemos en una isla dentro del país, el resto del país pues ya uno ve una cosa más. El muro de contención. Sí, el muro de siempre. contención, ¿servirá? Yo creo que sigue siendo muy difícil mientras no observemos el tema de las autonomías y el tema de la descentralización, que es otro personaje que ustedes han traído acá, que es el doctor Héctor Quintero Arredondo. Sí. Mientras no, porque fíjate que son palabras que se quedan en la Constitución. Entonces, si usted dice en la Constitución descentralización, habla de autonomía, pero nunca la cumple. No, eso es quitarle el poder a los políticos. Exacto, pero qué nunca la pereza, cumple. se mueren. Entonces, abogado Andrés Nacho, si Úsuga. quiere una preguntita cortica al cierre. Usted nos está hablando del Foro de Sao Paulo. En el caso de Colombia, ¿hay alguien que tenga un relato como para enfrentar el discurso del Foro de Sao Paulo? yo veo algo complejo y más con, en este momento yo creo que pues Miguel, como lo dijo acá el doctor José Obdulio la semana pasada, creo que no va a participar en estas próximas elecciones porque va a quedar muy complicado con la ayuda de Dios que se recupere, de que se pueda recuperar para el año entrante. Yo no veo un discurso tan fuerte, tan libertario, y la gente entonces empieza a decir, no, es que aquí lo que necesitamos es entre un Bukele y un Milei. No, pero es que nuestra realidad no es la económica de Argentina ni la de seguridad del Salvador. Nosotros necesitamos una solución diseñada para Colombia, Sí, claro. pero está difícil. Y no hay caudillos. No ha vuelto a Está nacer un difícil. caudillo, por ahora, o al menos visible. Andrés Úsuga, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nacho, por la invitación. Los invito a hacer una